Voy a dedicar esta presentación de hoy día a mi maestro espiritual Lama Ganchen, quien dejó su cuerpo exactamente hace un año. Hoy día se celebra su vida, el COVID tuvo sus estragos, y lo pongo ahí porque él fue un gran sanador espiritual. Él del linaje budista Vajrayana y el gran maestro de lo que se llama la autocuración tántrica Nalso, que ojalá algún día tengamos la oportunidad de ver cómo funciona eso. Si tengo tiempo voy a hacer algunos mantras de esa autocuración Nalso. Nos dejó cientos de métodos para sanarnos de enfermedades tanto físicas como enfermedades emocionales y ambientales. Antes de partir, Lama Ganchen me dijo, y le dijo a muchas personas, tenemos que tener la capacidad de transformar el coronavirus en Karuna-virus. Karuna es compasión, ¿no? Eso dice mucho de lo que él trató, lo que él enseñó a nosotros. Karuna, la compasión. Quiero decir que esta reunión da lugar en un momento muy especial en la historia de la humanidad. Y creo que el Instituto es extraordinariamente exacto en traer estos temas nuevamente a colación, en un momento en que hay un cuestionamiento total de los conceptos que dirigen el vivir de la humanidad. Conceptos tales como el bienestar, ¿qué constituye realmente bienestar? El concepto de salud, que es lo que nos convoca. El concepto de economía, de política, de social, de la transformación humana, de lo que constituye progreso. Yo estoy convencido que todos nosotros los que estamos acá sabemos que estamos en una nueva etapa de nuestra historia individual y colectiva. Yo creo que todos sabemos que el paradigma actual, una palabra rara que me molesta mucho, pero bueno, no tengo muchas otras, como que llegó a un punto en que se agotó. Todo este tema de cómo se hacían las cosas, y yo nací en la Segunda Guerra Mundial, así que más o menos hay un periodo de 73 años en que viví mucho lo que pasó después de la Segunda Guerra, cómo se estructuró todo esto y cómo ha ido cambiando durante la época de los 50, 60, 70, 80 hasta el día de hoy, ¿no? Todos también sabemos que la mayor parte de las enfermedades, y aquí hay una agujita de acupuntura en la presentación, son enfermedades realmente económicas, son enfermedades que nacen como resultado de la contaminación del aire, el agua, los suelos, la forma de alimentación con los transgénicos, los colorantes, los aditivos, los adictivos y tantas otras cosas. También sabemos que los impactos negativos que estamos todos percibiendo hoy día, y esto no se trata de ser optimista o pesimista, yo no soy pesimista entre paréntesis, o si no, no estaría acá. Pero sabemos que estos impactos negativos como que están sumando un poco más y más y más que los impactos positivos. Y finalmente todos sabemos que cada vez más estamos ingiriendo, estoy hablando de ingerir en el cuerpo, la mente y el alma, ¿me entiendes? Y voy a usar una palabra general. Estamos cada vez más ingiriendo cosas de laboratorio, cosas que no tienen vida propia. Este es un elemento central para quien quiere practicar la medicina del siglo XXI. No hay duda que todos estos elementos se manifiestan en la salud, ¿no es cierto? Y esta palabra salud la iré moviendo en muchas direcciones como una manera de provocar y como una manera de reflexionar, de fermentar un poco por qué estamos acá. Y no hablo solamente de la salud corporal, física, sino también de la salud mental, ¿no es cierto?, emocional, y de la salud espiritual. Quizás no sabemos con total precisión, ¿me entiendes?, cuáles son todas las dimensiones de este cambio, pero sí sabemos que está cambiando la cosa, poniéndola así bien burda, está cambiando la cosa. Todos podemos tener un pedazo del elefante, pero sabemos que al final es un elefante y tenemos que lidiar con este elefante. ¿Me entiende? Y realmente hoy día hay mucha gente, muchos grupos, muchas instituciones que tratan de frenar esto, ¿me entiendes? Y aquí hay posiciones que uno puede tomar, todas legítimas. Una, estar en contra de estos cambios. Otra, que es la peor, ser víctima del cambio. Y hoy día estamos viendo con el COVID que somos muchos a veces víctimas del cambio, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos estamos acá para ser arquitectos del cambio.
sea, de alguna manera u otra, poner la medicina, la salud, ¿me entiende? Medicina en un sentido amplio, no estoy hablando de una medicina, como una forma de actividad humana a disposición de esta nueva arquitectura. Y por lo tanto me obligo yo a hablar de grandes tendencias que están modificando la manera de pensar sobre la salud, sobre la medicina. Y después iré entrando lentamente cada vez más a lo sutil, cada vez más a lo... Pero no puedo dejar de hablar de estas tendencias, porque la medicina no puede estar fuera de estas tendencias. La medicina no puede andar por su cuenta. ¿Entiendes? Por ejemplo, estamos pasando de lo individual a lo colectivo. Esto que parece algo así como obvio, bueno, el COVID, ¿no es cierto?, es la demostración de que realmente hoy día tenemos que lidiar con una forma de salud colectiva tan importante como la salud individual y no estamos preparados para eso es evidente. Lo segundo, estamos pasando de la cantidad de más a la calidad, ¿no es cierto? El tema de las ciudades, de la demografía, cómo las enfermedades se transmiten cada vez más rápidamente y nos cuesta cada vez más conservar un nivel de calidad de vida en nuestra realidad. Pasar, por ejemplo, del mercado a la ciudadanía. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Hay un concepto que todos los días aparece en la tele, la inmunidad de rebaño, ¿no? El tema comunitario. La salud no puede estar fuera de la comunidad. La salud no puede estar simplemente en los hospitales. La salud no puede entenderse como una cosa donde hay que ir, ¿me entiendes? O sea, yo voy al médico, yo voy al hospital, yo voy, eso es como una cosa que está muy anacrónica en este momento y creo que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, Cintia, Daniela, tienen esa experiencia de que eso está pasando. En fin, hay tantas cosas que son tendencias. Lo importante es que todas estas tendencias se están traduciendo en la salud. El otro día hablé en una conferencia muy diferente sobre el ser planetario y realmente fue como un shock en Estados Unidos de que uno hablara del ser planetario. Como que no, todavía el planeta no es la unidad de cuenta. Sin embargo, todo lo que está pasando es superplanetario. Y creo que tenemos que tener en cuenta esto y la importancia que tiene la salud. Otra dimensión importante introductoria, ¿no es cierto?, tiene que ver que la era cambió. No estamos en la era de Piscis, ¿me entiendes? Estamos en la era de Acuario. Y esto no es esotérico, esta es una realidad que muchos de nosotros estamos integrando en la economía, en la política, en la medicina, en la arquitectura, en todos lados. En la era de Piscis, que ya se acabó, la regla de oro era en tanto yo sé, en tanto actúo. El saber como la forma de actuar, ¿cierto? La legitimidad dada por las instituciones. O sea, yo digo que soy economista porque la Universidad de Chile me dio un título. O sea, esa era la época de Piscis, ¿no? Hoy día estamos en la época de Acuario en que la regla de oro es en tanto yo me autorrealizo, en tanto yo me autorrealizo, en tanto yo tengo la experiencia de, en tanto actúo. Y por lo tanto yo hoy día voy a hablar sobre una medicina de autorrealización, una medicina acuariana. Necesitamos una medicina que nos permita llegar a una sociedad de lo que yo llamo, y lo llamó mi maestro, ¿no es cierto?, la sociedad del 200%. 100% material, 100% espiritual. Y por lo tanto, todas las profesiones tienen una semilla espiritual que es fundamental para la curación y para la sanación. En el caso de la medicina, la semilla espiritual es la autorrealización de la vida. En la economía es la confianza. En la abogacía es la justicia. En la arquitectura es el espacio. En la ingeniería es el tiempo. Por lo tanto, la autoridad con la cual nosotros vamos a poder actuar en el ámbito de la salud tiene mucho que ver con el proceso de autorrealización de la semilla a la cual le pertenece a esta profesión. Por lo tanto, hay preguntas obvias, ¿no es cierto? ¿Puede la medicina permanecer en su propio mundo y no pasar a la época de Acuario? ¿Tiene que evolucionar también? ¿Cómo tiene que evolucionar? ¿Cuáles son los patrones de evolución de esta llamada medicina, me entiende? ¿Mayor especialización o vuelta a lo holístico? Y aquí yo conozco a muchos de ustedes que van a hablar en este curso y realmente son muy holísticos y eso me encanta porque estamos viendo la cosa no como un compartimento, sino que algo mucho mayor. Hoy día, en este momento del COVID-19, se me ha pedido que hable de la medicina espiritual y planetaria. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Medicina espiritual
se voló Sfeir, y la medicina planetaria, o sea, ya desapareció. O sea, yo no sé de lo que va a hablar este señor, no sé de qué se trata eso, qué sentido tiene que estemos hablando de eso, ¿no? Cuando yo estaba en la campaña presidencial, Ivo se acuerda porque me acompañó, me decían, señor Sfeir, es muy interesante, vuelva en 30 años más. Hoy día les prometo que después de escucharme, muchos de ustedes van a decir, por favor, vuelva en 100 años más, porque realmente voy a mover un poquito la frontera de este tema con la medicina espiritual y eso. Este título sugiere 3 cosas fundamentales que van a estar como parte integral de este mecano. Lo primero sugiere lo espiritual, ¿no es cierto? La medicina espiritual. ¿Y qué estamos diciendo con eso en simple? Estamos diciendo con este mensaje que es posible curar, que es posible sanar con instrumentos no materiales. Material, el fármaco, por ejemplo, ¿cierto? La vacuna, elementos materiales. Se puede sanar, se puede curar con elementos que tienen tanta fuerza y hay tantos métodos. Aló, método. Esto no es arbitrario, no es que uno esté tirando cosas arbitrarias. Ya voy a poner algunos métodos, ¿me entiende? En la práctica espiritual, lo que yo llamo el factor conciencia humana. Primer elemento, el factor conciencia humana. Lo que muchos despectivamente llaman el placebo. Yo gozo con el placebo, yo estoy en el mundo del placebo, como el ser humano, ¿me entiende? A través de una sugestión logra sanarse. Yo llegué a esto hace muchos años atrás, décadas, cuando conocí al Instituto de Estudios Noéticos en los Estados Unidos. Y los estudios noéticos es el rezo, ¿no? Ellos utilizan el rezo como una forma de sanar y han escrito muchos artículos en revistas científicas del mundo. Esto no es así hocus pocus, esto es verdad. Ellos utilizan al Hospital de San José de California para hacer los experimentos de la gente que le rezan, cómo se mejora, cómo se sana, y a la gente a la cual no le rezan de las mismas enfermedades, ¿no es cierto?, se demoran más en sanar o en fin, etcétera, etcétera. También lo conocí a través de mi primer maestro del Vedanta, Maharishi Mahesh Yogi, el de la meditación trascendental. Ustedes son muy jóvenes, pero muchos seguramente lo conocen o practican la meditación trascendental. Han salido cientos, no 10, cientos de artículos científicos de cómo la meditación mejora el cuerpo humano a través de la presión arterial, evitar ¿no es cierto?, los paros cardíacos, cómo equilibra el sistema endocrinológico, etcétera, etcétera, etcétera. Deepak Chopra, muy conocido de todos ustedes, tenía blue jeans y yo también tenía blue jeans cuando éramos discípulos del mismo maestro. Él era un médico joven del hospital de Lancaster en Pensilvania y yo era un economista joven. A él le enseñaba la medicina védica, a mí me enseñaba la economía védica, ¿me entiendes? Pero uno siempre expuesto a este tipo de cosas. Y lo otro, que Maharishi también logró utilizar técnicas de meditación avanzada para la sanación colectiva, lo que él llamaba el efecto Maharishi. Y también hay una gran literatura, y estaré hablando muy pronto internacionalmente sobre el efecto Maharishi, ¿me entiende? De cómo también podemos lograr la armonía del cuerpo colectivo, no solo del cuerpo individual. Y así hay muchos estudios. Yo creo que algo más cerca de ustedes son los estudios de mindfulness, ¿no? Un tema muy mal entendido, francamente, pero bueno, hay mucho sobre el mindfulness, la meditación mindfulness, y se han hecho estudios muy importantes a través de la neurociencia, de cómo el mindfulness, una manera de estar, una manera de ser, provoca mejoramientos, digamos, en esto. A medida que sigo avanzando, también haré varias formas de compartir con ustedes de este tipo de experimentos. Yo he publicado algunas de estas cosas. Acaba de salir un artículo hace como 3 o 4 meses sobre el yoga de la tierra, Nel Yosa, en un magazine que se llama Light to Light, ¿me entiende? Y también yo soy patrono y el embajador de paz por vida de la Fundación Mundial de la Medicina Integrativa. Por lo tanto, todos los años estoy envuelto con gente como ustedes, escuchando más que hablando, ¿me entiende? Y a veces me ha tocado presentar, de hecho, mi presentación en el último Congreso Mundial en Nueva York fue sobre la medicina espiritual. Es la primera sugerencia del título. La segunda sugerencia del título es la importancia del planeta Tierra
en cualquier tipo de medicina. Esto hace referencia al planeta, a lo planetario, como un instrumento vital de sanación. Esa es la segunda parte del paradigma que estoy presentando. Esto lo llamo el factor naturaleza. Es decir, lo que yo postulo es que sin la naturaleza no hay medicina. ¿Aló? No hay medicina. No existe medicina sin la naturaleza. No solamente estaré hablando de la dimensión material, sino también de la dimensión eminentemente espiritual de la naturaleza. Es decir, la concepción, la autoconciencia de que la naturaleza es un ser vivo, no es una cosa, no como un eslogan. Yo no vengo aquí a poner eslogan, el planeta vivo, la Pachamama, no. Esta es una experiencia de conciencia y surge de un estado de conciencia, no surge de un concepto, sino de un estado de conciencia, donde uno siente la energía de la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza, la memoria de la naturaleza, y más importante que todo lo que estoy presentando como paradigma de salud, la conciencia de la naturaleza. Voy a volver a eso. Y el tercer elemento del mecano, la palabra espiritual. Y aquí lo que estoy diciendo, de que hay grandes leyes espirituales que son la fundación de esta medicina espiritual planetaria, la MEP, M-E-P, ¿no es cierto?, que es el título de esta conferencia, que es lo que estoy presentando hoy. Estas leyes espirituales son el puente entre el factor humano, que acabo de explicar, y el factor, ¿no es cierto?, naturaleza, el factor natural. Entonces voy a hacer un resumen final, por el que se aburrió y apagó la cámara y se fue, de cuál es la conclusión de mi conferencia. ¿Qué es lo que vengo a presentar hoy día? La palabra espiritual se refiere al factor de transformación humana. La palabra planetaria se refiere al factor naturaleza. Y lo que estoy presentando con ustedes es lo que llamo hoy, Ivo, la metamedicina. La metamedicina, donde la curación y la sanación expresan en su máximo tenor, ¿no es cierto?, la relación, la danza entre la conciencia humana y la conciencia de la naturaleza. ¿Se entendió la presentación? Estoy presentando a ustedes la metamedicina, que es la danza entre dos formas de conciencia. Y a través de esas dos formas de conciencia, ¿no es cierto?, se produce este gran camino de la curación y la sanación. Yo creo que es muy importante hoy día entender aspectos generales que parecen desconectados de entrar de lleno en la metamedicina. Pero vuelvo a insistir en que estamos en una sociedad planetaria y esta metamedicina nos va a permitir acercarnos a esa sociedad planetaria. Nos va a permitir conjugar esta metamedicina con el ciudadanismo, con el ciudadano. Yo llamo el ciudadanismo, una palabra que no está en el diccionario, que es lo que existe hoy, que ha existido desde los años 70, en que están los indignados, están los Occupy, está la primavera árabe, está el surgimiento del ciudadanismo en nuestro país, etcétera, etcétera. Lo tercero vital en esta metamedicina, que nos tiene muy limitados, es la pérdida genética en el planeta. ¿Aló? Esto es importante, la pérdida genética en el planeta, las semillas, la biodiversidad en el planeta. Es decir, el año antepasado se murió el último rinoceronte blanco del planeta. ¿Qué significa esto para la medicina? Yo creo que la gente dice, nada, oye, no, esto no tiene nada que ver, da lo mismo. Este es un rinoceronte, no es Alfredo Zweig, no es Cintia Puga, esto es un rinoceronte. ¿Me entiendes? O sea, no interesa eso. Sí interesa. En mi forma de ver la medicina interesa muchísimo y tengo mucha evidencia sobre esa cosa. Lo otro es la unidad del cuerpo, mente y alma. No como una cosa así, oye, mira qué bonita frase, todos la saben. No, esa metamedicina no puede funcionar con inteligencia diferencial entre el cuerpo, la mente y el alma. No existe eso. Hay gente que piensa que la mente y cuerpo es una escalera. Mente, o sea, cuerpo bajo, esta cuestión es lo peor. Después viene la mente, superior, y después viene el alma más superior. Eso es absolutamente falso, no puede existir y voy a hablar de ello en unos minutos más. Es muy importante hoy día entender de que no hay una sola forma de medicina, de que debemos entrar en abrir esto. Yo estoy hablándole a los convertidos, ¿entiendes? Pero en Nueva York, cuando estaba la conferencia mundial, todos los médicos no estaban convertidos.
O sea, todos decían, oye, mira, y a medida que voy entrando van a ver que cada vez es más sutil, más, digamos, refinado, y para ellos eso era un tema, pero fue muy bien recibida por suerte. Primero quiero empezar como elemento vital de estos tres, el factor humano, el factor naturaleza y las leyes espirituales. Voy a entrar en las leyes espirituales. Las leyes espirituales para la sanación del planeta, no solo la sanación de nosotros, sino la sanación del planeta. ¿Por qué estoy poniendo las leyes espirituales primero en esta conversación? Porque lo que yo postulo es que la gran parte de las enfermedades físicas, emocionales, ambientales, etcétera, 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 espirituales, surgen por la violación de leyes espirituales. Ahí hay una hipótesis de trabajo para ustedes. A esto al nivel de las personas y al nivel del planeta. Más aún, al entender estas leyes espirituales, a las cuales le voy a dedicar por lo menos 10 minutos, ¿no es cierto? Estas leyes espirituales son como el camino crítico a la sanación. No existe camino crítico a la sanación, no estoy hablando de la curación, ya voy a hablar sobre la diferencia. El camino crítico de la sanación es el resultado que surge, ¿me entiende?, del equilibrio, de restablecer estas leyes espirituales. De lo contrario, no hay sanación. Una primera ley de sanación es la ley del espacio espiritual. Son 11 leyes. La ley del espacio espiritual. La ley del espacio espiritual dice todos los estados del ser ocupan espacio. Todos los estados del ser ocupan espacio. A mí la ira me ocupa mucho espacio. Cuando tengo pocas veces ira, pero cuando estoy enojado, en 3 minutos se me ocupó todo el espacio espiritual. Pero así como la ira ocupa espacio espiritual, el amor también ocupa espacio espiritual. Hay distintos niveles de amor, formas de amor, compromisos de amor. Todos los estados de ser. ¿Y por qué estoy poniendo esta ley? Porque si no tenemos el espacio espiritual, no podemos sanarnos, porque la sanación demanda de la autorrealización de estados del ser. Cuando alguien dice, oye, mira, esta persona tiene cáncer al hígado porque está todo el tiempo con rabia, la rabia es un estado del ser. Para atacar la rabia tengo que crear un espacio espiritual para el amor, un antídoto, ¿no es cierto?, el remedio, la compasión, el amor, en fin, tantos otros espacios. Y eso necesita la autorrealización de este espacio espiritual. La segunda ley, que la conocen todos ustedes, es la ley del karma. También es algo que se conoce más o menos. También me gustaría un día hablar de eso con más tiempo. Pero lo que la ley del karma dice, no solo la acción-reacción, que es lo que toda la gente dice, la ley del karma dice de que todo lo que existe tiene causas y condiciones. Lo que no tiene causas y condiciones no existe. Por lo tanto, las enfermedades tienen causas y condiciones. Obvio, ¿no? Evidente. Tiene causas y condiciones. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es restablecer la ley del karma como la ley de los equilibrios infinitos. O sea que al final, no sé cuándo al final, todo tiene que estar en equilibrio. No puede haber ni más ni menos. Tiene que estar en equilibrio. Y la forma de medicina que estoy proponiendo es el camino hacia esa armonía y a ese equilibrio. Tercera ley, la ley de la interdependencia. Nadie es una isla. Las enfermedades no salen de una isla. O sea, veamos el COVID, es como el ejemplo ridículo, obvio, de la interdependencia que tenemos. Aparece en Wuhan y estamos todos aquí encerrados o corriendo o vacunándonos o en fin, haciendo cualquier cosa. Por suerte estamos en esto, que me encanta, pero hay mucha gente que la está sufriendo, que la está pasando mal. Y estoy hablando de una interdependencia física, de una interdependencia emocional y de una interdependencia espiritual. ¿Cuál es la interdependencia espiritual? Es la relación entre tu misión en la tierra y la mía. Es el ADN de los contratos por los cuales estamos en la tierra. Y ya vamos a ver cómo eso impacta la salud. La otra ley, la cuarta ley, es la ley de la universalidad, de la inclusión total. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ser lo más inclusivo en los procesos de sanación y en los procesos de curación. Hoy día es al contrario. ¿Me entiendes? Está tan fragmentado todo. ¿Me entiendes? Que el otro día estaba hablando con un médico y me dice, pero es que yo sé poco de farmacología. O sea, hay algo ahí que me hizo ruido, ¿no? Otra ley es la ley de lo femenino, la ley de la energía femenina. Hoy día estamos
en el surgimiento mayor de la energía femenina, y la energía femenina es esencial para curar, para sanar, no solo a una persona, a una comunidad y al mundo entero. Es decir, no hay sanación sin la energía femenina. No puede haber solo sanación con el yang y no el yin. Eso no es posible. Y también está la sanación tántrica, ¿no es cierto? La relación entre el yin y el yang. Sexto, la ley de la simplicidad, la ley de lo simple, la sanación al final de cuentas, cuando uno logra entrar en ese fenómeno de sanación, uno ve que es extraordinariamente simple. No es de alta complejidad. Uno entra con la mente en alta complejidad, pero al final se da cuenta que el movimiento es extraordinariamente simple. La ley de la exactitud no es al lote, como decimos en Chile, no es al lote, hay un camino muy preciso. La ley del servicio, del seva, de servir, de ver cómo sirviendo es un proceso de sanación extraordinario. Yo lo he utilizado con mucha gente, hasta con gente que tiene problemas de droga, como el servicio, la ley del seva, ¿no es cierto?, logra la sanación de la persona. La ley de la diversidad, ¿me entiende? Y la ley de la identidad, muchas de las vamos a ver en un minuto más, ¿no es cierto?, cómo realmente la identidad o la no identidad es una fuente grandiosa de enfermedades. Y finalmente la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice lo de afuera es como lo de adentro es como lo de afuera. Y ahí está el puente, el puente entre el factor humano y el factor naturaleza, ¿no es cierto? Ese puente lo está dado por la ley de la correspondencia. Quisiera rápidamente hacer una comparación sobre curación y sanación porque me parece muy importante, y las dos pirámides de sanación. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. La curación y la sanación, la diferencia, no lo estoy diciendo como una cosa semántica, por favor, no, aquí no se trata de hacer diferencias semánticas, pero la curación es un estado eminentemente individual, es un fenómeno acotado, localizado y de naturaleza casi 100% material. La curación no depende de la existencia de otros, ¿me entiende? En general depende de uno mismo, ¿me entiende? No hay un proceso de interdependencia. En el caso de la sanación es un proceso espiritual, sutil e interconectado. Es decir, la sanación no puede existir sin reconocimiento de la realidad del otro, los otros. Cuando digo el otro o los otros o las otras, lo otras, estoy hablando no solo de los seres humanos, estoy hablando también de los seres sintientes y de la naturaleza. Es decir, si no hay flores en el planeta, no hay sanación, no existe la sanación. Si no hay animales en el planeta, no existe la sanación. La sanación es un proceso mutual. ¿Aló? Mutual. Es que no puede existir sanación si no hay mutualidad entre todos nosotros, para partir y entre nosotros, los seres sintientes y la naturaleza. Es decir, la sanación no se trata de mí mismo, se trata de muchos. Y como se trata de muchos, está gobernada la sanación por la ley del karma. Por el karma mismo, lo que nosotros creamos, por los intercambios kármicos, por los rebotes kármicos, esos los rebotes cuando nos vuelve a pasar, se vuelve a hacer la cosa, y por las deudas kármicas que tenemos. Y al hablar de las deudas kármicas, la sanación nos lleva a pensar que el proceso no es solo para esta vida, sino que también incluye las vidas pasadas, ¿me entiendes?, que son parte de este proceso de sanación. O sea, no hay solo un tema del otro, sino que también hay un tema intertemporal. La sanación está ubicada en una línea del tiempo que va mucho más allá que nosotros. Por lo tanto, es importante, ¿me entiende?, entrar en este tema de la sanación, una cosa interdependiente, una cosa interconectada. Por lo tanto, la sanación, la autosanación, aunque tú llames autosanación, yo estoy en un proceso de sanación, don Alfredo. Sí, pero eso no significa que yo interprete eso como que estás sola. No, en la sanación nunca estás sola. Y generalmente la causa y condición de que no estés sana, generalmente no es solo tú, es también otros, etcétera, etcétera. La sanación es una experiencia colectiva.
es una experiencia colectiva. Eso es extraordinariamente importante, porque yo digo que la mayor parte de la gente está enferma porque perdió la conectividad. La conectividad, necesitamos esta metamedicina para restablecer la conectividad con el ser humano, la conectividad con tu ser divino, la conectividad con la naturaleza y con el espíritu. Por lo tanto, hoy día tenemos que entrar en la creación de energías que sean capaces de entrar en este tema de la conectividad. Hay dos pirámides de la sanación que son importantes. Una es la pirámide de la relación entre el problema y la solución. ¿Y qué es lo que dice en este proceso de la metamedicina? Es que generalmente la solución al problema que tú estás confrontando como médico, enfermera, nutricionista, lo que tú quieras, terapeuta, consejero, lo que tú quieras, la solución está en un nivel más alto de la pirámide. Es decir, es muy raro encontrar, al menos esa es mi experiencia meditativa, es muy raro encontrar que la solución y el problema están en el mismo nivel de la pirámide. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos, ¿no es cierto?, que subir la escalera de la pirámide. ¿Y qué significa subir la escalera de la pirámide? Significa aumentar nuestro estado de conciencia. Es decir, al mismo nivel de conciencia nunca vamos a encontrar la solución. O raramente, para no ser muy absolutista, raramente encontraremos la solución. La segunda pirámide es una pirámide que presenté hace muchos años atrás en Estados Unidos, en un congreso en Virginia, que es la pirámide de la sanación propiamente tal. La sanación es como una escalera, así me la figuro yo, ¿no? Como que tiene cierto estado. El primer estado es un estado de racionalidad, de intelectual, de reconocimiento intelectual de la enfermedad o del problema. Hay gente que dice que no. En Estados Unidos tuvimos un gran choque en esta conferencia porque la gente dice, no, lo primero es lo emocional. Lo primero es decirle a la persona, ven para acá, darme un abrazo, dame un beso, ese es el primer proceso. Yo digo, no, si la persona no está consciente, yo no digo que lo emocional sea malo, no. Ese es el segundo nivel de la pirámide. El primer nivel de la pirámide es estar consciente de cuáles son las causas y condiciones, y ustedes son importantísimos para tratar de favorecer, de ofrecer, de explicar, si no la persona no lo puede entender, que tú lo entiendas, que tú lo expliques. Y eso significa que tú tienes que tener un gran nivel de conciencia para abrazar. Es un estado de conciencia de la otra persona. Tienes que tener una conciencia para abrazar ese estado de conciencia de la otra persona y poder guiar. Si tú no tienes esa capacidad, que es la ley, la primera ley, la ley del espacio espiritual, ¿no es cierto? Si no tienes el espacio espiritual para contener ese estado de la otra persona, es preferible no hacer terapia. No te metas a hacer terapia porque simplemente, no. Yo se lo digo a los coaches, yo enseño un curso sobre coaching espiritual, entonces yo le digo, si tú no tienes la capacidad de abrazar la pregunta, no hagas la pregunta. O sea, no tiene gracia que la persona llore, que diga, oye, mira, sí, realmente, no, ¿y qué haces después, digamos? Sí. Entonces hay un estado de conciencia importante. El tercer peldaño tiene que ver con la sanación de los elementos de la vida, el agua, la tierra, el fuego, ¿no es cierto?, el espacio y el viento. En esto la Maganchen era un maestrazo y aprendí mucho de él, de cómo hacer eso. ¿Me entiende? Cómo sanando el agua, ¿no es cierto?, de afuera, tú sanas el agua de adentro. La ley de la correspondencia, ¿no es cierto? La última ley que dije, lo externo es como lo interno es como lo externo. Y hay métodos muy precisos sobre eso, mantras precisos sobre eso. El cuarto peldaño es la sanación espiritual, la sanación de las deidades, ¿no es cierto? Cuando uno ya entra en un estado en que uno reconoce la participación espiritual dentro de la enfermedad. Y el quinto peldaño tiene que ver con los archivos akáshicos, etcétera, etcétera. Quiero dejar claro de que esto no es fijo, por favor. No es que el tuyo está excluido de esta escalera. Yo estoy haciendo un ejemplo de que esta es una pirámide, ¿me entiendes? Tú puedes hacerla de otra manera, tú puedes completarla, tú puedes intensificarla o aceptarla. Hay instrumentos claves de la sanación en estas pirámides. El primero instrumento clave, tiene que haber un ajuste kármico. Es decir, la enfermedad, la sanación requiere de acción de la persona. No es simplemente decirle, mira, tómate 3 Tylenol, ¿no es cierto?, paracetamol, y se te soluciona el problema.
o yo te hice un masaje, ¿me entiendo? Te hice acupuntura y se fue el problema. Eso no existe. Tiene que haber paralelamente una acción de parte de la persona, un ajuste kármico. Se hizo un karma X, hay que meterle un karma Y para hacer ese balance kármico de los equilibrios infinitos. Lo otro es muy importante, sanar el contenido y el contenedor. Y aquí nuevamente estoy hablando del planeta y de nosotros, ¿no es cierto? Es repetir el título, ¿no es cierto? La medicina espiritual planetaria. Hoy día la medicina está preocupada del contenedor, del contenido, nosotros, como contenido de este planeta, y muy poco en el contenedor. Eso es de los ambientalistas, eso es de otra gente, eso no tiene ningún sentido dentro de la metamedicina que estoy proponiendo. Quisiera decir de que es muy importante de que nosotros tenemos desafíos de unir el yoga del planeta con el yoga de nosotros mismos. Esa es una parte central, esa unión, así como hablamos de la unión del cuerpo, la mente y el alma, ¿no es cierto? También tenemos que lograr el yoga de la medicina que estoy proponiendo, que es la metamedicina. Y aquí quiero ser bastante claro, que la medicina integrativa no es necesariamente o no es todo la integración de formas de medicina. La verdadera medicina integrativa es la integración de todas las formas de vida. Es decir, si la medicina integrativa no integra formas de vida, para mí no es medicina integrativa. Es decir, no hay medicina integrativa que sea antropocéntrica en un 100%. Eso no puede existir. Por lo tanto, el gran mantra es yo soy porque tú eres porque yo soy. Voy a terminar con esta última parte. Y después hago unas conclusiones y dejo todo el resto del tiempo hasta las 10:30 para que me hagan preguntas. Voy a hablar de que la metamedicina está basada en 5 estados de conciencia. ¿Cuál es la hipótesis que estoy trabajando con ustedes? Dice lo siguiente, que las enfermedades, o sea, la hipótesis central es que las enfermedades son el resultado de desequilibrios en estos 5 estados de conciencia. Por lo tanto, nosotros podemos restablecer estos equilibrios a través de trabajos de conciencia. Mira lo que estoy diciendo. No es solamente un fármaco, ¿me entiendes? No es solamente una acción física, sino que ese es el verdadero sentido de lo que yo llamo la medicina espiritual. El restablecimiento de estos equilibrios de conciencia, así como hablé de los equilibrios de las leyes espirituales, ¿no es cierto? Aquí estoy hablando de otro círculo. ¿Ah? La relación ser humano, un círculo, factor humano. Factor naturaleza, otro círculo, ¿no es cierto? Leyes espirituales, otro círculo. Ahora estoy hablando del círculo de los estados de conciencia que redondean totalmente la metamedicina. Es decir, es muy importante esta premisa fundamental de que las enfermedades son el resultado de un desequilibrio en un estado de conciencia. ¿Cuál es el primer estado de conciencia? El primer estado de conciencia es el estado de conciencia que soy conciencia. ¿Aló, aló? Conciencia que soy conciencia, lo que mucha gente llama la conciencia pura. ¿Cuál es ese estado de conciencia que soy conciencia? Es el momento en que yo me separo, ¿me entiendes?, de la totalidad. ¿De acuerdo? De que en alguna manera yo soy. No solo yo soy. Al estar en mi estado de conciencia pura, yo adquiero identidad propia. Yo adquiero identidad propia. Entonces yo puedo decir yo soy, tú eres y nosotros somos. ¿No es cierto? Porque en ese momento no estoy en la totalidad. Ahí estoy en el momento más alto de la perfección de conciencia. No es la perfección total porque yo me salí de la totalidad que se supone que es la conciencia total, la conciencia, ¿no es cierto?, la metaconciencia. Pero ¿qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades que nacen del desequilibrio de esta conciencia pura son las enfermedades que tienen que ver con nuestra identidad. ¿Cuántas enfermedades existen emocionales, me entiende, de eso? Y una vez me cambié de casa, me cambié de país, me caí al suelo. Emocionalmente, imagínate, solo un cambio físico
me cambió la identidad, con qué me relaciono, cuáles son los gestos, cuáles son los símbolos, cuáles son lo que hay alrededor mío, los colores, los sabores, la forma. De cuánta gente, por ejemplo, yo digo, Daniela, vístete de morado. Y tú dices, no, don Alfredo, morado, yo no me voy a vestir de morado, eso me mata. ¿Cuántas veces decimos? Eso es un tema de cómo tú estableces tu identidad. Lo interesante de la conciencia pura es que trabaja solamente en tiempo presente. ¿Me entiendes? Entonces, es interesante, y voy a decir dos palabras nomás sobre esto, de que la conciencia pura no tiene pasado ni tiene futuro, porque está en su máxima expresión, no necesita relacionarse al pasado ni al futuro. Por eso que cuando restablecemos el equilibrio de la conciencia pura, solo en ese instante, solo en ese momento podemos entender el mindfulness. El mindfulness es un estado de conciencia pura. No es el mindfulness que yo me vivo el presente y todas estas definiciones que van muy bajo en términos de la altura que necesita el debate de mindfulness. Mindfulness solo existe en un estado de conciencia pura. Por lo tanto, las enfermedades suceden cuando tú pierdes tu estado de conciencia pura, porque vas perdiendo el presente. No, y ese presente no es solo vivir el tiempo presente del reloj, tiene que ver con toda la manera en que se surgen los fenómenos en tu vida. Después está el segundo estado de conciencia, que es el estado de conciencia que soy materia. Ese estado de conciencia sucede en el vientre de la madre, ¿no? Cuando tú, a través del esperma y del óvulo, ¿no es cierto?, tú traes todas las posibles enfermedades genéticas de ellos, ¿no? Y como ellos tienen pasado y tienen futuro, en su mente, el futuro, aparece la imperfección, aparece la conciencia de lo imperfecto, aparece a través de la conciencia de lo imperfecto, aparece el pasado y el futuro. Por lo tanto, aparece lo que yo llamo el acordeón del tiempo. ¿Cuántas enfermedades genéticas hay? Miles. ¿Cuántas enfermedades genéticas hay o enfermedades en general, que nacen del acordeón del tiempo, de la ansiedad del futuro, del problema del pasado, lo que me pasó, etcétera, etcétera? Este no es un proceso trivial, entrar en el estado de conciencia que soy materia. Yo estudié con los indios Lakota en Estados Unidos y ellos demoraban horas y horas a explicarte cómo el alma entra en el cuerpo del bebé. ¿Me entiendes? O sea, es un proceso súper doloroso, súper interesante. Tercer estado de conciencia, la conciencia que tengo sentidos y emociones. ¿Ah? Y eso también sucede por primera vez en el vientre de la madre. Tú escuchas cuando estás en el vientre de la madre. Tú ves cuando estás en el vientre de la madre. ¿Me entiendes? Y es muy importante de que en este estado de conciencia también empieza a crecer la sabiduría de tu visión, no solo la parte mecánica, yo veo, sino también hay sentidos que estimulan y que hacen que realmente veamos con la sabiduría de la visión, que escuchemos con la sabiduría de la audición, etcétera, etcétera. La cuarta conciencia es que tenemos la habilidad de crecer y desarrollarnos. ¿O no? ¿Cuánta gente? Y estoy hablando no solo del cuerpo físico, ¿ah? ¿Aló, aló? No solo cuando el bebé mueve el pie, ¿no? Cuando uno está con la mamá, con mi ex esposa, ¿no es cierto? Es el bebé, mira, pegó su primera patada. Él está en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Estoy hablando también de los otros cuerpos, el desarrollo del cuerpo emocional, el desarrollo del cuerpo áurico, el desarrollo del cuerpo astral 1, del astral 2, del cuerpo místico, del cuerpo energético, etcétera, etcétera. Yo estudié esto en México, tenemos 69 cuerpos y realmente es muy importante porque las enfermedades se ubican generalmente en un cuerpo anterior al cuerpo físico. Es decir, cuando llegan al cuerpo físico o al cuerpo emocional, ya se han desarrollado en otros cuerpos y se han encontrado muchas evidencias científicas que eso es cierto. Y finalmente, la quinta forma es la forma de la conciencia de que soy interdependiente. Es decir, dependo de mi mamá, ese es mi primer estado de interdependencia, dependo de mi familia, dependo de mi barrio, dependo del país, dependo de todo, dependo de la naturaleza, del perro y todas esas cosas.
¿Por qué, para terminar, por qué hablo de la metamedicina? Porque estos elementos del mecano no pueden estar separados. Tiene que tener una funcionalidad completa. A eso me refiero al meta. ¿Me entiende? Que está todo incluido. Por ejemplo, el cuerpo tiene un lenguaje, la mente tiene un lenguaje, el alma tiene un lenguaje. ¿Yes o no? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Yo soy sacerdote maya y en el sacerdocio maya el cuerpo es muy importante. Yo me acuerdo cuando aprendí esto, mi maestro maya me dijo, Taita Camalvé, me va a llamar mi hijo. Estábamos en la selva de Guatemala. Le digo, pero ¿cómo sabe usted que lo va a llamar su hijo? Es que me está vibrando la rodilla derecha. O sea, ellos tienen un mapa impresionante, ¿no es cierto? Una conexión increíble con el cuerpo. Pero el yoga, ¿no es cierto? El yoga, mente, cuerpo y alma, unión de mente y cuerpo y alma, demanda de una metalenguaje. Es decir, aquí tenemos dos opciones en nuestros procesos de medicina. Aprender bien el lenguaje del cuerpo, aprender bien el lenguaje de la mente o aprender bien el lenguaje del alma. Pero ahí yo estoy ofreciendo otra alternativa, que es el metalenguaje, ¿no es cierto?, que también se puede aprender independientemente de estos otros lenguajes. Hay unos que dicen, y yo tiendo a encontrarle razón, que la gran fuente del metalenguaje, ¿me entiende?, es realmente el tantra, ¿no? El tantra en el sentido amplio. No estoy hablando de simplemente de sexualidad y ese tipo de cosas. La gran ley de sanación es la ley de sanación del planeta, que dice que para que te sanes tú, tienes que sanar el planeta. Para sanar el planeta, tienes que sanarte tú. Esto es de vital importancia para nosotros los ecologistas, y digo esto porque Ivo es un gran ecologista, ¿me entiendes? De que es imposible sanar el planeta sin que nos sanemos nosotros. Es decir, el recalentamiento global es el espejo de nuestro recalentamiento interior, de nuestra rabia, nuestra ira, nuestra competencia, nuestro individualismo, materialismo, etcétera, etcétera. Es decir, el agua de afuera y el agua de adentro son una. El aire de afuera y el aire de adentro es una. Y hay métodos muy precisos de cómo realmente hacer eso y cómo realmente lograr finalmente de que a través de la sanación interna tú puedas sanar externamente. Ejemplo, hay un río contaminado. ¿Cuál sería el ideal de conciencia? De que nosotros nos sentemos en el borde del río, cantemos unos mantras especiales que existen, y se limpia el río. El día de que tú realmente, tu presencia física, limpia el ambiente donde tú entras, ahí lograste la experiencia de lo que yo estoy hablando. Yo sé que eso existe porque cuando yo llego contaminado, la gente se da cuenta, la gente lo siente. Yo me acuerdo cuando los niños míos eran chicos y yo venía del Banco Mundial enojado, enrabiado, cansado, ellos ni siquiera se acercaban a la puerta. Ellos sabían que yo venía caminando por el barrio y ellos no se acercaban a la puerta, pero cuando yo venía feliz, contento, ellos abrían la puerta, papá, ¿cómo está? Entra, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante terminar para darles tiempo a la pregunta. Quedaron muchos materiales afuera, pero quiero decirles de que la propuesta que yo estoy haciendo hoy es esta propuesta del MET, ¿no es cierto?, de esta metamedicina, la medicina, ¿no es cierto?, espiritual, basada en estos estados de conciencia, pero no solamente los estados de conciencia del ser humano. Y con esto quiero terminar. La sanación es una danza entre dos o más conciencias. Repito, la sanación es una danza entre dos o más conciencias. Por lo tanto, la sanación del planeta o la sanación del ser humano es al menos la danza entre la conciencia del planeta y la conciencia del ser humano. Quien no entiende eso nunca va a lograr sanar nada. Y cuando hablo de la danza, estoy diciendo de que realmente no existe sanación con respecto a una cosa. No existe sanación si una persona es consciente y la otra persona es una cosa, no es consciente. Eso no existe. Ese proceso de sanación no existe. Es decir, yo no puedo clavarle una aguja de acupuntura a la mesa donde tengo el computador y sanar la mesa. Eso es imposible. Es decir, tú no eres la sanadora.
Yo no soy el sanador. El sanador son por lo menos dos: la conciencia del que sana y la conciencia del que es sanado. Y en la primera conferencia mundial de medicina alternativa que yo fui hace 40 años atrás, predije y dije a todos los médicos y los sanadores que no es la aguja de la acupuntura la que sana, es la conciencia de quien aplica la aguja y es la conciencia de quien recibe la aguja. Por lo tanto, en esta metamedicina se requiere de esta danza de al menos dos estados de conciencia. Muchas gracias.